Entonces ahora vamos a ver los libros que la iglesia prohibió, el iceberg de los libros prohibidos de la Biblia. A lo largo de la historia, muchos textos fueron eliminados de la Biblia por considerarse peligrosos o contrarios a la doctrina. Son los llamados libros apócrifos de la Biblia. En ellos se narran pasajes ocultos sobre Jesús, los ángeles y el origen del mundo, con visiones muy distintas a las aceptadas por la iglesia. Redescubiertos siglos después, estos escritos revelan un cristianismo lleno de misterios, secretos y creencias que casi fueron borradas de la historia. El presente video trata sobre eso, traer los libros prohibidos de la Biblia, desde los más conocidos e inofensivos, hasta los menos conocidos y extraños. Bienvenidos a el iceberg de los libros prohibidos de la Biblia. Full IA. Nivel 1. Libro de Enoc. El libro de Enoc es un texto apócrifo y pseudepigráfico del judaísmo, escrito entre los siglos 3 a.C. y I después de Cristo, atribuido al patriarca Enoc, bisabuelo de Noé. No forma parte de la Biblia hebrea ni del canon cristiano, salvo en la Iglesia Ortodoxa etíope. La obra se compone de varios libros que describen visiones celestiales, juicios divinos y enseñanzas secretas. Relata la caída de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad y engendraron... No termino de entender. Para ver, recuerda el cómic de Wanted, donde los villanos mataron a todos los superhéroes y crearon un universo donde los malos dominan el mundo de la sombra. A ver, es un poquito como lo que está pasando ahorita en el universo Ultimate. Que el Mr. Fantástico malo construyó una realidad paralela donde los malos dominan en las sombras. Es algo así. Y el Iron Man Ultimate le empieza a dar poderes a los superhéroes de vuelta. A los Nefilim, gigantes que corrompieron el mundo. También narra viajes de Enoc por el cielo, el calendario solar y el futuro juicio universal. Influyó en el cristianismo primitivo y en concepciones de ángeles, demonios y apocalipsis. Por cierto, el libro de Enoc es citado en la Biblia. Vamos a ver qué es lo que cita. Porque sí, hay mucha discusión con el libro de Enoc en particular. Porque qué pasaje del libro de Enoc se cita en la Biblia. Mira, el único pasaje del libro de Enoc que se cita directamente en la Biblia se encuentra en la epístola de Judas 1:14-15, en el que hace una referencia a la profecía de Enoc, el séptimo desde Adán. Este pasaje se cita bla 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 bla. En cuanto a estos, también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán. El Señor vino con sus miles y miles de santos para juzgar a todos, para condenarlos a todos los impíos, las impías de los que cometieron. Vamos a ver si eso es cierto. Ya. Entonces ellos también ocultaron, ellos como que resetearon la realidad y recrearon los y controlan todo en las sombras, ya. Bueno, también, entonces, ¿por qué la empresa malvada está ahí controlando a Jesús? Vamos a ver. Judas 1:14. Vamos a ver. Cartas de Juan. No, tendría que ser antes. Judas del 1 al 14. Carta de Judas 1:14. Sí, mira, el patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo de ellos estas palabras: el Señor viene con miles de ángeles para juzgarlos a todos y pedir cuenta a los impíos por todas las obras malas que cometieron. Castigará todas las palabras injuriosas que los impíos pecadores lanzaron contra él. Sí, lo cita entonces, claro. La cuestión es esta. Si Enoc es citado en la Biblia, eso hace que Enoc sea canónico. Entonces por eso es que es tan conocido y por eso que no se ha perdido. Pistisofia. La Pistisofia es un extenso texto gnóstico, escrito en copto entre los siglos 3 y 4, probablemente dentro de la tradición valentiniana.
Presenta diálogos entre Jesús resucitado y sus discípulos, en especial María Magdalena, quien aparece como la más destacada en sabiduría y preguntas. El núcleo del libro es la historia de Sofía, sabiduría, un ser celestial que cae de los reinos superiores al mundo material y, tras su arrepentimiento, es redimida con la ayuda de Cristo. La obra combina himnos, oraciones y descripciones detalladas de jerarquías celestes e introduce complejos rituales gnósticos de purificación. Su enseñanza gira en torno al conocimiento, gnosis, como vía de salvación. Pero mira esto es apócrifo 100%, pero está bien. Fue muy influyente en corrientes esotéricas posteriores, aunque rechazado por la Iglesia oficial. Protoevangelio de Santiago. En tiempos antiguos, Joaquín y Ana vivían con tristeza por no tener hijos. Su fe y paciencia fueron recompensadas cuando Dios les prometió un hijo, y así nació María, milagrosamente concebida, llena de gracia desde su primer llanto. Desde pequeña, María fue llevada al templo, donde creció rodeada de luz, aprendiendo la ley y consagrada totalmente a Dios, pura y sabia más allá de su edad. Para proteger su virginidad y cumplir con la tradición, se la confió a José. ¿Cómo que no se ve el video? Déjame ver. Ay, tengo que estar pendiente de esta poronga. ¿Sí se ve? Miren, se supone que sí se ve, hijos de su madre. Para ver, el cómic de Superman es sobre un niño parapléjico por una enfermedad. No, superior ya. Un mono de traje espacial le ofrece la capacidad de ser superior, el superhéroe más poderoso de los cómics. Hombre, ya veo. Sí, entonces sí están interconectados los universos. José, un hombre mayor, justo y devoto. La vida transcurría tranquila hasta que un ángel anunció que María concebirá por obra del Espíritu Santo. La noticia sembró dudas, ¿cómo podía ser posible? Para confirmarlo, María se sometió a la prueba de las aguas amargas, bebiendo un agua mezclada con tierra sagrada. Si hubiese pecado, habría sufrido daño, pero permaneció ilesa y así quedó probada su inocencia. El día del nacimiento de Jesús, la cueva se iluminó con una luz celestial que no provenía del sol. Los ángeles cantaban y los animales parecían inclinarse ante lo divino. Las parteras que asistieron quedaron asombradas, María permanecía intacta y el niño mostraba desde su primer llanto señales de santidad, su presencia irradiaba un poder que trascendía lo humano. Todo confirmaba que aquel nacimiento era un milagro directo de Dios. Este relato muestra la intervención divina en cada etapa, desde el nacimiento milagroso de María hasta la llegada de Jesús, los cielos y la tierra celebraban la santidad de sus vidas, preparando el mundo para la misión del Salvador. Cada gesto, cada luz y cada canto celestial recordaba que lo que ocurría superaba la comprensión humana y anunciaba el comienzo de una historia que cambiaría la historia de la humanidad. ¿Hasta qué punto creen que también hizo el texto con IA o solo las vocecitas y las imágenes? ¿También habrá exprimido ChatGPT para hacer esto? Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es un texto apócrifo cristiano hallado en Nag Hammadi en 1945, escrito en copto y atribuido al apóstol Tomás. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra la vida de Jesús ni su pasión, sino que recopila 114 dichos atribuidos a él. Estos presentan a Jesús como maestro de sabiduría que revela conocimientos ocultos, con énfasis en la búsqueda interior, el autoconocimiento y la unión con lo divino. Destaca la idea de que el reino de Dios está dentro de cada persona y no en un futuro lejano. Eso es cierto, eso sí, yo también me quedé con esa idea después de leer la Biblia. Y por cierto, habría que ver uno de estos días la idea esta de que Jesús era budista. Hay una teoría que dice que Jesús es budista, que cuando se fue para el coño de la madre y apareció a los 30 años, él estuvo en la India y así aprendió budismo en un templo, creo que en Nepal o un sitio más cercanito. Es considerado un texto gnóstico por su enfoque espiritual y místico, y ha sido clave para comprender corrientes cristianas tempranas alternativas al cristianismo ortodoxo. Evangelio de la infancia de Tomás. El Evangelio de la infancia de Tomás es un texto apócrifo cristiano, probablemente escrito en el siglo II, que relata episodios de la niñez de Jesús, desde los 5 hasta los 12 años. Presenta a un niño con poderes extraordinarios, capaz de dar vida a figuras de barro, dominar la naturaleza e incluso castigar con la muerte a quienes lo ofenden. Sin embargo, también se muestra un proceso de aprendizaje y maduración, ya que en varias historias Jesús pasa de actuar de forma impulsiva a emplear sus dones con sabiduría y compasión. El Evangelio culmina con el episodio de Jesús en el templo, discutiendo con los doctores de la ley, enlazando así con los evangelios canónicos.
Oye, se supone que hay documentos que dicen que Jesús fue budista, que hay un registro, que hay un tal Gisa, algo así en un templo. Habría que ver eso porque es una cuestión interesante. A mí me gusta esa idea porque cuando empecé a leer el Nuevo Testamento, yo llegué a esa conclusión de que, oye, esto es medio budista, pero un poquito más elevado. Nivel 2. Hechos de Pablo y Tecla. Los Hechos de Pablo y Tecla son un texto apócrifo del siglo II que narra la historia de Tecla, una joven noble de Iconio que escucha la predicación del apóstol Pablo sobre la castidad y el reino de Dios. Fascinada por su mensaje, rompe su compromiso matrimonial y decide seguirlo, lo que provoca la ira de su familia y autoridades. Tecla enfrenta múltiples juicios y condenas, incluyendo ser arrojada a las fieras, pero milagrosamente es salvada en cada ocasión, interpretándose su supervivencia como señal del poder divino. El relato exalta la fe, la castidad y la valentía de la mujer como modelo cristiano. Tecla se convierte en discípula y predicadora, siendo venerada como mártir y santa en varias tradiciones cristianas antiguas. Libro de los Jubileos. El Libro de los Jubileos, también llamado Pequeño Génesis, es un texto judío apócrifo del siglo II a.C., muy valorado en la tradición etíope. Reescribe y amplía relatos del Génesis y el Éxodo, organizándolos en periodos de 49 años llamados jubileos. Presenta una visión angelical de la historia, un ángel revela a Moisés lo que ocurrió desde la creación hasta la entrega de la ley en el Sinaí. El libro enfatiza la importancia de la observancia de la ley, el sábado, la pureza ritual y la circuncisión, interpretando los mandatos como eternos y dados desde el principio del mundo. Sí, bueno, esa figura está interesante, encontrar los mártires, y no me extrañaría que existiera un personaje así. Lo que pasa es que también hay que tener en consideración que esos documentos apócrifos son apócrifos porque no se puede saber 100% su veracidad. A lo mejor son textos reales que esas cosas pasaron, pero no se puede saber. Ciertamente si eso es así, no hay forma de descubrirlo, pero ya desde la época de los primeros cristianos de la iglesia primitiva ya se tenía claro que las cartas de Pablo eran de Pablo, que los evangelios eran de los evangelistas y que eran testimonios de la vida de Jesús certeros, pero lo de Tomás se lo pudo haber inventado por la cara. Los nombres de los ángeles terminan en él porque él es Dios. Entonces, Samael es Sama, él. Entonces, como que está superditado a él. Gabi, él. Por eso, él es una terminación que es Dios. Porque él, Elohim, él. ¿Me entiendes? También ofrece detalles únicos sobre patriarcas como Enoc, Noé y Abraham. Fue influyente en la literatura judía y en el pensamiento cristiano primitivo. Libro de Adán y Eva. El libro de Adán y Eva, también conocido como Vida de Adán y Eva, es un texto apócrifo. Exacto, todos los nombres con él implican que tiene que ver con Dios. Bueno, todos los nombres judíos, hebreos. Y también había, por eso, el profeta Daniel, o creo que Isaías, uno de esos dos, profetizó que el Mesías se llamaría Emmanuel, que sería algo así como la fuerza de Dios. Por eso, los nombres así hebreos que terminen que en él tienen algo con Dios. De origen judío, compuesto entre los siglos I y III, con versiones griegas, latinas, siríacas y otras. Relata lo sucedido tras la expulsión del Edén, ofreciendo detalles ausentes en el Génesis. Describe el arrepentimiento de Adán y Eva, sus penitencias y súplicas a Dios, así como la hostilidad de Satanás, que busca constantemente dañarlos. También narra la vida de sus hijos, el anuncio de la muerte de Adán y su visión profética de la venida del Mesías. El texto muestra una profunda preocupación por el sufrimiento humano, la redención futura y el destino del alma. Fue muy popular en diversas comunidades, aunque nunca aceptado en el canon bíblico. Evangelio de los Hebreos. El Evangelio de los Hebreos es un texto cristiano apócrifo del siglo I o II, utilizado por comunidades judeocristianas, especialmente en Palestina y Egipto. Solo se conserva en fragmentos citados por padres de la Iglesia como Orígenes, Jerónimo y Eusebio. A diferencia de los evangelios canónicos, estaba escrito en arameo o hebreo y presentaba a Jesús en estrecha relación con la tradición judía. Destacaba la figura del Espíritu Santo descrito en forma materna y subrayaba la cercanía de Jesús con Santiago, su hermano. También ofrecía relatos únicos, como la aparición del resucitado a Santiago. Aunque algunos lo consideraban muy antiguo y digno de respeto, no fue incluido en el canon y se perdió casi por completo, sobreviviendo solo en testimonios fragmentarios. Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de María Magdalena es un texto apócrifo descubierto en papiros del siglo V, aunque se cree que fue escrito en el siglo II. Se conserva de manera fragmentaria en copto y griego. Atribuido a María Magdalena, presenta una visión alternativa del cristianismo primitivo, en la que ella aparece como discípula cercana y receptora de enseñanzas secretas de Jesús tras la resurrección.
El Evangelio enfatiza la importancia del conocimiento interior, la libertad del alma y la superación de poderes que atan al espíritu. Muestra tensiones entre discípulos, pues Pedro y otros cuestionan la autoridad de María, mientras que Leví la defiende. Claro, y aquí creo que es de este libro que sale la teoría esa de que María se casó con Jesús. Sí, no, eso puede, y debe estar por ahí dando vueltas en internet. Todo eso tiene su interés, porque claro, la mayoría de esos textos circulaban y eran conocidos. Por eso es que han sobrevivido, porque olvídate, un libro escrito a mano hace 2000 años, eso no sobrevivía si no hubiera gente que lo preservara. El texto resalta un cristianismo más místico, centrado en la revelación personal, donde María ocupa un rol protagónico. Nivel 3. Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe es un texto gnóstico del siglo III, hallado en la biblioteca de Nag Hammadi. Lo que sí que tiene que tener en consideración es que habrán textos que son como este, que son gnósticos. Y el gnosticismo es una herejía cristiana, en la que dicen que Jesús nunca fue humano, que fue solo un espíritu que se apareció y que se le presentó a la gente. Sí, pero claro, yo también la creía. Yo no es que la creía, sino que a mí no me hubiera parecido mal. Pero claro, cuando tú te sumerges en el asunto y llegas a la conclusión de que Jesús es Dios, es imposible que se haya casado, porque ¿qué mujer se puede quedar con un Dios a no ser que sea Zeus y que se aproveche de las pobres griegas? Mismo conozco muchos cómics que hablan de Jesús desde distintos puntos de vista. Uno lo muestra como un clon creado por la iglesia para recuperar la fe de las personas. Tiene que decirme cuál es la del clon. Punk Rock Jesus. Punk Rock Jesus, pero qué cagada. Yo lo único así bizarro que conozco de Jesús es esa cuestión donde se va de vacaciones con Buda. Punk Rock Jesus. Pero mira esto, pero ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Transmetropolitan. Ah, bueno, y es de ese Sean Murphy. Bueno, puede tener potencial. Pero esto no es Vértigo, ¿verdad? Ah, mira, pero está en el bibliómetro para ver. ¡Qué grande, Chilito! Ah, esto tengo que reservarlo. Pero mira esto, este no puede ser Jesús, ¿o sí? Este pelo pinchudo. Qué locura. Con Rock Jesus, pero a ti también te gustan esas porongas religiosas, ¿eh? Qué locura. Hammadi en 1945. No es un evangelio narrativo, sino una colección de enseñanzas y reflexiones atribuidas a Jesús, con un enfoque místico y simbólico. Trata sobre la unión espiritual, los sacramentos y la relación entre el mundo material y el divino. Habría que buscar también Lorecito de Trench Crusade, que ese también está muy perrón. Creo que está creciendo mucho eso. ¿Qué pasó, Valorama? ¿Cómo estamos, varón? Ah, bueno, pero ¿cómo que se llama? Así se llama la cuestión esa de Buda y Jesús. No, y aquí estamos viendo libros gnósticos y cosas así locas de la Biblia. Y menos mal que no estuviste antes, porque por fin vimos lo de Felipe, lo de American Jesus. Y básicamente es el anticristo que se creía que era en realidad la reencarnación de Jesús. Sí, no, pónmelo en el Discord y eso. No sé si me lo lea, pero por lo menos la cuestión me llamó la atención. Aunque sea, le he dicho una mirada por encima. Uno de sus temas centrales es el matrimonio espiritual, entendido como la unión del alma con lo divino. También menciona rituales como el bautismo, la Eucaristía y la unción, interpretados de manera esotérica. El Evangelio es famoso por referirse a María Magdalena como compañera cercana de Jesús, lo que ha dado lugar a debates e interpretaciones modernas. Refleja claramente la visión gnóstica de la salvación. Ascensión de Isaías. Y claro, el gnosticismo es una herejía cristiana, entonces claro, este sí no debería ser considerado canónico. Estábamos hablando justico de eso, de que Enoch, no sé hasta qué punto se puede considerar canónico porque la carta de Judas lo referencia. Ascensión de Isaías es un texto apócrifo judeocristiano, compuesto probablemente entre los siglos I y II, que combina elementos de profecía, apocalíptica y cristología primitiva.
La obra se divide en dos partes. Primero narra el martirio del profeta Isaías, asesinado por orden del rey Manasés. No, el Second Coming yo sí lo conozco. No lo he leído, pero sí lo conozco. También está Preacher, Predicador, que también tiene algo que ver con eso. Y habrán otros cómics así. Creo que también hay... Bueno, no, hay otros que son con Superman, pero no eso. Cual refleja tradiciones judías antiguas. Luego presenta una visión en la que Isaías asciende a través de los 7 cielos, contemplando ángeles, tronos y la gloria de Dios. En esta revelación se anuncia la encarnación del Hijo, su descenso al mundo, muerte y resurrección, con un fuerte tono mesiánico. El escrito fue muy apreciado en ciertos círculos cristianos primitivos, especialmente por su visión cósmica de Cristo, aunque la Iglesia no lo aceptó en el canon bíblico. Evangelio de los egipcios. El Evangelio de los egipcios es un texto apócrifo. Claro, es que es eso. Yo, en lo personal, yo no me meto en esa discusión de que si es inspirado o no es inspirado, porque ahí entramos en discusiones que no son productivas. Yo creo que el canon se construye en base a, primero, lo que es más relevante para la cultura judía, y en segundo lugar, lo que, por lo menos en el Nuevo Testamento, es más comprobable que fehaciente, ¿me entiendes? No por nada los evangelios son literalmente el testimonio de la vida de Cristo. Entonces, claro, eso. Y las cartas de Pablo son las cartas de Pablo. Y así con los otros apóstoles. un papa que mataba demonios, putas. Apócrifo cristiano, probablemente del siglo II, de carácter gnóstico. Se conservan fragmentos gracias a citas de autores como Clemente de Alejandría y en parte dentro de la biblioteca de Nag Hammadi. A diferencia de los evangelios canónicos, no relata la vida de Jesús, sino que expone diálogos entre él y sus discípulos sobre temas espirituales. Destaca por su fuerte énfasis en la renuncia al mundo material, la virginidad y la superación de la corrupción de la carne. Algunos pasajes muestran una visión mística de la salvación, vinculada al conocimiento, gnosis. Pero por eso, volvemos al asunto. Aquí se meten cosas raras, diosas caen al cielo y que se arrepienten. El gnosticismo, que es una demencia cristiana mística, y esto es básicamente hereje. También contiene himnos y fórmulas litúrgicas. Fue usado por grupos gnósticos como los encratitas, pero rechazado por la Iglesia por su teología radical. Evangelio de los 12. El Evangelio de los 12 es un texto apócrifo cristiano, probablemente compuesto entre los siglos II y III y relacionado con comunidades judeocristianas. Su contenido original se ha perdido casi por completo y lo que se conoce proviene de citas y alusiones hechas por escritores antiguos. Se cree que ofrecía una versión del mensaje de Jesús con fuerte énfasis en la ley judía, el vegetarianismo y la pureza ritual, mostrando cercanía. No, cuando se refiere a pasajes es que hay textos de padres de la iglesia que lo citan. Entonces, como lo que yo leí de la carta de Judas, entonces dice algo así como: el tal hereje del gnosticismo en la obra tal cosa dijo esto y esto y esto y esto. Eso es lo que se refiere con pasajes. Porque hay que tomar en consideración que durante la primera parte de la iglesia, hasta que se convirtió en la religión oficial, no se tenía muy en claro qué era y que no era hereje, que no era herético, que se salía de la creencia. Entonces, habían muchos cultos raros en las iglesias que tenían ese tipo de cuestiones. Y sí, el Vaticano tiene esos archivos, pero tendrás que considerar que es muy raro que exista un papiro de hace 2000 años de esa época, porque antes las comunidades cristianas eran muy pequeñas. Entonces, claro, lo que hay en la actualidad en realidad son copias de copias de copias de copias de copias, porque antes no había imprenta. Entonces, claro, cada caligráfico pudo haber cometido un error de ortografía, se puede haber equivocado, cualquier cosa. No, Judas se murió, pero este no es el mismo Judas, ¿me entiendes? Que también yo lo dije así. Judas Iscariote, el que traiciona de las monedas, se muere, se ahorca por la culpa de haber entregado a Cristo. Pero había entre los apóstoles otro Judas, que era Judas Tadeo, ese mismo, y él es el que cita a Enoc. Y es básicamente eso. Con grupos como los ebionitas y los nazarenos. Algunas tradiciones sostienen que presentaba a Jesús como un maestro humano más que como un ser divino, y que destacaba la figura de los apóstoles como continuadores de su enseñanza. No fue aceptado en el canon y desapareció, sobreviviendo solo en menciones fragmentarias. Evangelio de la Verdad. El Evangelio de la Verdad es un texto gnóstico del siglo II, atribuido a Valentino a su escuela. Y si te fijas, todo lo que estamos viendo ahorita que son el nivel 3 son todos textos gnósticos, porque el gnosticismo fue la primera herejía grande junto con el arrianismo.
un cómic llamado Judas, tendría que ver qué es eso, yo no lo conozco. ¿Qué estaba diciendo yo? Bueno, básicamente, las primeras dos herejías importantes fueron el arrianismo y el gnosticismo. Porque claro, ya desde el principio decían, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y por ende es Dios. Entonces, claro, la pregunta que se hacían los cristianos era, entonces, ¿eso quiere decir que Jesús, como nació, es humano o es solo Dios? Entonces se ponían a debatir eso. Y los que llegaron a la conclusión de que Jesús solo es Dios y solo tiene naturaleza divina, esos son los gnósticos, que son los más esotéricos y místicos y espirituales. Y los arrianos, por el contrario, son los que decían, no, Jesús es solo humano. Y no puede ser más que solo humano. Dios es solo uno y es el que está en el cielo. Y básicamente evolucionaron y se convirtieron en los testigos de Jehová. O resurgieron y se convirtieron en los testigos de Jehová. Que es básicamente eso. Descubierto en la biblioteca de Nag Hammadi en 1945. No es un evangelio narrativo, sino una meditación teológica sobre la ignorancia, el error y la revelación de Cristo como plenitud del conocimiento divino. Afirma que la humanidad vive en el olvido de Dios, atrapada en la ignorancia, y que Jesús vino a traer el recuerdo y la verdad, devolviendo al ser humano su unión con el Padre. El texto utiliza un lenguaje simbólico y poético, presentando a Cristo como maestro de gnosis y redentor. Fue leído como obra edificante en algunas comunidades, aunque la iglesia... Sí, no sé, es que no sé hasta qué punto, porque los mormones no son monoteístas en el sentido estricto de la palabra. Porque ellos, si lo entendí bien en el video que vi hace tiempo de los anillos de poder, que no, que Elohim es otro dios y Yahvé se mete y hace otra cosa y esto y que lo otro. Pero yo sí creo que ellos consideran a Jesús Dios. Pero no te sabría decir hasta qué punto son arrianos o son gnósticos. lo rechazó por su origen valentiniano. Nivel 4. Sí, están poliamorosos, pero ya no tanto. Pero porque tengo esta cachucha. Ay, sí, para ver. Ay, pero tengo esta cachucha vuelta un culo. Entonces eso, no son... si no creen que son humanos, entonces no... Si creen que es humano, entonces no es gnóstico. Por eso, porque el gnosticismo es quien cree que Jesús solo es humano. El libro de los gigantes. Perdón, el arriano solo cree que Dios es humano, como los testigos de Jehová. El libro de los gigantes es un texto apócrifo de origen judío, asociado con la literatura enóquica y hallado entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán. Se cree que fue escrito entre los siglos 3 y 2 a.C. Narra la historia de los Nefilim, gigantes nacidos de la unión de ángeles caídos, los vigilantes, con mujeres humanas, mencionados en el Génesis 6. Estos gigantes corrompen la tierra con violencia y pecado, hasta que Dios decreta su castigo. El libro relata sus sueños y visiones proféticas. Yo creo que he visto por encima ese video del racismo en Tolkien, y sí, lo tiene. Más que racismo, yo diría que prejuicio, pero es un británico de hace 100 años. ¿Tú qué esperabas que hiciera? Y de hecho, peor todavía, él era un sudafricano. Entonces, claro, lo que pasa es que nosotros lo percibimos como racismo, pero en realidad es un sentimiento de segregación. Ellos lo aceptan, ellos aceptan a las demás culturas, pero evidentemente ellos como que las apartan. Ellos no se mezclan, ¿me entiendes? Es eso. Pero no, a nuestros ojos es racismo, pero no, yo no lo pondría en ese cariz. Donde anticipan su inminente destrucción a manos del diluvio. Algunos buscan... Y por cierto, también es que tampoco sería algo tan extraño en esa época. Porque cuando no se vieron el video de John Carter, el autor de John Carter, Burroughs, era también tremendo bicho feo, un tremendo bicho R palabra. Hace como 2 o 3 años salieron un montón de personas diciendo que eran hermanos del mismo hombre que tenía como 50 esposas y con esto los afectó. Sí, vale, pero yo no creo que... se supone que ya dejaron esa práctica politeísta, poligámica. Pero no te sabría decir si eso es tan así ahora. Habrán comunidades en Estados Unidos en los que a lo mejor pase eso, cosas muy fundamentalistas, pero no creo que pase por lo general. Sí, claro, la religión judío-cristiana es la más importante del mundo, evidentemente. El consejo de Enoch para comprender su destino, pero el juicio divino es inevitable. Este texto implica... pero hay que entender una cosa. Habría que decirle incluso judío-cristiana griega.
Porque lo que convierte a la religión cristiana en diferente a la judía es que toma muchos conceptos y toma mucho entendimiento y exégesis de la filosofía griega. Porque los primeros apologistas llegaron a la conclusión de que Dios no le dio el conocimiento al ser humano y no le dio la razón para desperdiciarla en tonterías. Entonces usan esos conceptos filosóficos griegos para llegar a la verdad de Dios. Entonces mezclan eso, mezclan la filosofía griega con la religión judía. Entonces allí es cuando se crea el cristianismo. En el libro de Enoc y en posteriores tradiciones judías y cristianas. Apocalipsis de Pablo. El Apocalipsis de Pablo es un texto apócrifo cristiano del siglo IV que describe el viaje del apóstol Pablo al más allá, inspirado en su visión relatada en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2 al 4. En la obra, Pablo es guiado versículo 12, para ver. Pablo habla de un eso. ángel a través de Corintios capítulo 12 versículo. Corintios, vamos a ver. Corintios 2:7-1. Qué curioso, no me acordaba que el tipo tuvo una visión apocalíptica. Versículo 2 al 4. Pablo al más allá, inspirado en su visión relatada en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2 al 4. Versículo 12. Del 2 al 4, vamos a ver qué dice. De cierto creyente sé esto, hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mira, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé, lo sabe Dios. Y yo sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, lo sabe Dios, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no se pueden decir, cosas que el hombre no sabría expresar. Hombre, no me acordaba que el tipo fue al cielo. En la obra, Pablo es guiado por un ángel a través de diferentes cielos, donde contempla la gloria de los justos y la cercanía de Dios. También desciende al infierno, donde observa los tormentos asignados a los pecadores según sus faltas, en escenas vívidas y moralizantes. El texto pretende enseñar la justicia divina y exhortar a la conversión mediante imágenes impactantes del juicio final. Fue muy leído en la iglesia primitiva, traducido a varios idiomas y ampliamente difundido, aunque finalmente fue rechazado del canon bíblico por su carácter visionario y no apostólico. Apocalipsis de Pedro. Claro, curioso esto, Curioso esto. Esto sí pudo haber entrado, ¿no? Aunque claro, más de un apocalipsis, eso es complicado. Para que no lo sepa, el apocalipsis es en realidad un género literario en sí mismo. Creo que en esa época también habían apocalipsis de Moisés, apocalipsis de David y cosas así por el estilo. Y aquí estamos viendo apocalipsis de Pedro. El Apocalipsis de Pedro es un texto apócrifo cristiano del siglo II, considerado uno de los primeros escritos apocalípticos del cristianismo. Presenta una visión revelada al apóstol Pedro por Cristo, en la que se describen con gran detalle los tormentos que sufrirán los pecadores en el infierno y las recompensas que esperan a los justos en el paraíso. El relato incluye castigos específicos para cada tipo de pecado, en un tono gráfico y moralizante, con el fin de advertir y exhortar a la conversión. Aunque tuvo cierta popularidad en la iglesia primitiva e incluso fue leído en algunas comunidades como escritura, finalmente no fue aceptado en el canon bíblico. Y este sí es más dudoso, porque Pedro no se caracterizó por escribir mucho. El único texto de él que sobrevive es un cachito de carne de carta, que es una página y poquito más. Entonces, esto sí hay que tomarlo con pinzas. Su influencia, sin embargo, perduró en la literatura cristiana posterior sobre el más allá. Evangelio de Eva. El Evangelio de Eva es un texto gnóstico del que apenas se conservan fragmentos y menciones en escritos de los padres de la Iglesia, especialmente en Epifanio de Salamina en el siglo IV. Se le atribuía al grupo gnóstico de los borboritas, quienes lo usaban como referencia para justificar sus prácticas esotéricas y rituales. No se trata de un evangelio narrativo, sino de una colección de enseñanzas simbólicas y místicas. Según los testimonios, contenía interpretaciones secretas de las palabras de Jesús, vinculadas a la figura de Eva como portadora del conocimiento oculto. Daba gran importancia a la unión entre lo masculino y lo femenino como reflejo de lo divino. Por su carácter polémico y su asociación con prácticas consideradas heréticas, fue rechazado y perseguido por la Iglesia. Apócrifo de Juan. El Apócrifo de Juan es uno de los textos gnósticos más importantes, compuesto en el siglo II y conservado en varias versiones coptas halladas en Nag Hammadi. Presenta una revelación de Cristo resucitado al apóstol Juan, donde le explica el origen del universo y del mal. Según el relato, existe un Dios supremo invisible, fuente de la plenitud, pleroma.
De él emanan eones o entidades divinas, entre ellas Sofía, quien al actuar sin su pareja origina al demiurgo, un ser ignorante que crea el mundo material y se identifica con el Dios del Antiguo Testamento. Sí, no, esto también es una falopeada, esto es un invento total. El texto enseña que el alma humana posee una chispa divina atrapada en la materia y que la verdadera salvación llega mediante la gnosis revelada por Cristo, ¿Cómo se llama este? quien al actuar sin su pareja origina da una revelación en el siglo II de Juan. El apócrifo de Juan es uno de los textos gnósticos más importantes. El texto enseña la gnosis revelada por Cristo, Apocalipsis de Adán. El Apocalipsis de Adán es un texto gnóstico hallado en la biblioteca de Nag Hammadi, Vamos a ver qué dice aquí. Versículo 24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel le había mandado y recibió a María por esposa. Permaneció sin tener relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo, a quien José puso por nombre Jesús. Sí, claro, porque se supone que María había hecho un voto de celibato. Entonces, claro, no podía, mentira, no pudo haber tenido más hijos que Jesús y solo tuvo a Jesús por la intercesión del ángel. datado entre los siglos I y II después de Cristo. En él, Adán, ya anciano y cercano a la muerte, revela a su hijo Set un conocimiento oculto sobre el verdadero origen del mundo y el destino final de la humanidad. Según su relato, tanto él como Eva recibieron sabiduría de una deidad superior, distinta del creador del universo material, descrito como un demiurgo ignorante que mantiene a las almas atrapadas en la materia. El texto presenta una fuerte crítica al Dios del Antiguo Testamento, retratándolo como una entidad inferior frente a una divinidad trascendente y pura. A través de esta revelación, se anuncia la llegada de un Salvador enviado por la Deidad Suprema, cuya misión será liberar a las almas mediante el conocimiento espiritual, o gnosis. De esta manera, el Apocalipsis de Adán refleja los principios centrales del pensamiento gnóstico, la oposición entre espíritu y materia, el rechazo al mundo físico como creación imperfecta y la búsqueda del despertar interior como única vía de salvación. Es una reinterpretación radical del mito bíblico, centrada en la revelación y la liberación del alma humana. Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un texto apócrifo del siglo II, recuperado en un códice copto descubierto en Egipto y publicado en 2006. A diferencia de los evangelios canónicos, presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como el discípulo más cercano que recibió revelaciones secretas de Jesús. Según este escrito, Judas habría entregado a Jesús porque el propio maestro se... Es un demiurgo, básicamente un demiurgo es... que no sé cómo te lo explico. El demiurgo es como un arquitecto. ¿Me entiendes? Es como el arquitecto supremo. No crea las cosas, sino que les da orden y forma. ¿Me entiendes? Básicamente lo mismo que serían los Valar en la Tierra Media. Ilúvatar crea el mundo, pero los Valar le dan forma. Y sí, tengo entendido de que la Biblia no niega que existan otros dioses, pero solo Dios es el único y verdadero, claro. Porque había muchas adoraciones de otras deidades. Entonces, claro, existían otros dioses. Baal, Astarot, cosas así por el estilo. Pero evidentemente el único real y el único poderoso es Yahvé. Lo pidió, como parte del plan divino para liberar su espíritu del cuerpo material. El texto refleja influencias gnósticas, destacando la oposición entre el mundo... Aunque claro, no sé hasta qué punto los judíos tenían esa idea de que el único Dios de verdad era Yahvé, o ellos solo lo decían, que era el Dios que los eligió a ellos. Eso no me queda todavía muy claro. Espiritual y el material, y cuestionando la autoridad de otros discípulos. Su visión reinterpreta la figura de Judas, mostrando un cristianismo alternativo donde la traición se convierte en obediencia sagrada. Evangelio secreto de Marcos. El Evangelio secreto de Marcos es un texto apócrifo conocido únicamente a través de una carta atribuida a Clemente de Alejandría, descubierta en 1958 por Morton Smith en el monasterio de Mar Saba, en Palestina. En esta carta, Clemente menciona una versión ampliada del Evangelio de Marcos, destinada a los cristianos más avanzados en la fe y reservada para la enseñanza esotérica. Según los fragmentos citados, contenía episodios adicionales, como la resurrección de un joven al que Jesús instruye en secreto.
El texto ha generado gran controversia. Algunos lo consideran una prueba de tradiciones ocultas en la iglesia primitiva, mientras que otros sostienen que podría tratarse de una falsificación moderna. Su autenticidad sigue siendo debatida hasta hoy. Rarete eso, rarete. Evangelio de Bartolomé. El Evangelio de Bartolomé es un texto apócrifo cristiano, probablemente escrito entre los siglos III y IV, del que solo se conservan fragmentos y referencias en otros escritos. Presenta diálogos entre el apóstol Bartolomé y Jesús resucitado, centrados en misterios ocultos, la caída de los ángeles y el poder de la muerte. Una de sus escenas más conocidas describe a Jesús revelando cómo descendió al Hades tras su crucifixión para liberar a las almas justas, mostrando así su victoria sobre la muerte. Eso es una cuestión histórica visible en el Antiguo Testamento. Básicamente los hebreos son de Yahvé, obviamente. La mayor parte de su historia es una religión monolátrica, no monoteísta. Y eso es parte de consumar entre ellos y Dios. Exactamente. Pero por eso, no sé si adoran a Yahvé porque Yahvé los elige o porque dentro de su cosmovisión ellos aceptan que existan otros dioses. No, Bartolomé no fue el decapitado. El decapitado fue Juan el Bautista. Pero eso porque si Yahvé dice que él es un dios celoso, entonces eso implica que existen otros dioses. Supongo que esa discusión ya se cerró, pero me llama la atención por lo menos. Por lo menos en esa época. El texto también incluye preguntas sobre la Virgen María y su papel en el plan divino. Su carácter es místico y visionario, cercano a la literatura apocalíptica. Fue rechazado por la Iglesia oficial, pero circuló en comunidades cristianas orientales. Evangelio de Pedro. El Evangelio de Pedro es un texto apócrifo cristiano del siglo II, hallado en Egipto a fines del siglo XIX. Se centra principalmente en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, con un estilo narrativo diferente al de los evangelios canónicos. Presenta a Poncio Pilato como menos culpable de la ejecución, mientras la responsabilidad recae en los judíos, lo que ha sido visto como un rasgo antijudío del escrito. Una de sus particularidades es la descripción extraordinaria de la resurrección. Jesús emerge del sepulcro acompañado por dos ángeles gigantes y una cruz parlante que proclama la victoria. Este detalle simbólico. Pero que esto... No, esto es mentira. Esto es un invento total. Sí, esto es un invento. Exacto. Dentro de la cosmovisión popular, los otros dioses también existían. Ah, imagínate tú eso. Claro, exactamente, porque el problema de los israelitas es que muy fácilmente se van hacia otros dioses y cosas así por el estilo. Y visionario lo hace único entre los evangelios. Fue rechazado por la iglesia oficial, pero ofrece una mirada temprana y mística del cristianismo. No, pero esto es una mentira. ¿Sabes por qué es una mentira? Por lo de la cruz. La cruz no era un símbolo cristiano hasta bien entrado el periodo del imperio. Porque no hay que ignorar, no hay que olvidar que la cruz es un instrumento de tortura. Entonces, que utilizaran la cruz como símbolo, mire, por lo menos es desubicado. Sí, ¿verdad? ¿Crees que estamos en 31 minutos? Ese Pedro es un loquillo, ¿eh? Y bueno, eso fue todo por ahora. No, pero por lo último sí estuvo medio extraño, pero coño, estuvo bien.